in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Capítulo 86. La decisión de Onoki. Esa noche, Kakashi se quedó en el centro de mando, mientras Mori y Tenzo regresaban a sus aposentos asignados para descansar y esperar nuevas órdenes. Mori-senpai, ¿qué estás haciendo? De vuelta dentro de la tienda, Mori había desenrollado un pergamino y estaba ocupado con algo que inmediatamente llamó la atención de Tenzo. Entrenamiento. Tenzo se quedó en silencio por un momento, su tono transmitía genuino asombro. Después de una batalla como esa, usando tantas técnicas de alto nivel y agotando tanto chakra, ¿aún puedes entrenar? Mori-senpai, realmente estás en un nivel diferente. No era un halago. Desde que vio el elemento madera de Mori en el campo de batalla, Tenzo notaba la diferencia. A pesar de compartir el mismo Kekkei Genkai, sus técnicas tenían naturalezas distintas. El elemento madera de Tenzo se centraba en moldear constructos y contener. El de Mori, en cambio, se sentía vivo. Más exigente, más contundente y terriblemente efectivo contra Jinchuriki. Incluso Kakashi, que había trabajado con Tenzo durante años, lo había percibido y había asignado deliberadamente a Tenzo para que actuara como apoyo de Mori. Es solo una oportunidad única para perfeccionar mi control, respondió Mori, sellando los últimos pergaminos y guardándolos cuidadosamente en su bolsa ninja. Luego, se ajustó la máscara de nuevo. Al ver esto, Tenzo hizo lo mismo en silencio. En ese momento, la solapa de la tienda se levantó. Jiraiya no entró de inmediato. Se detuvo en la entrada, como para asegurarse de no interrumpir nada, antes de entrar. Hola. Hoy sí que lo han dado todo, los saludó con una sonrisa. Si no fuera por ustedes, lidiar con esos dos Jinchuriki habría sido una pesadilla. No los capturamos, pero forzar una retirada así. Para mí, eso es una victoria. Señor Jiraiya, habló Roshi con calma, su tono era educado pero directo, supongo que hay algo específico que vino a decirnos, ¿no? Si hubiera sido un informe rutinario, habría recurrido a Kakashi. Jiraiya no necesitaba visitar personalmente a Anbu a menos que fuera algo que requiriera discreción. No eres de los que se muestran cariñosos, ¿verdad? Jiraiya rió entre dientes, rascándose el pelo blanco y rebelde antes de suspirar. Bueno, vamos al grano. Con las fuerzas principales de Iwagakure replegadas hasta el puente Kanabi, prácticamente hemos alcanzado el objetivo estratégico establecido por el Hokage. Y tu contribución fue vital. Hizo una pausa, y su tono se tornó firme. Sin embargo, hasta que se confirme la retirada de ambos Jinchuriki enemigos, no tienen autorización para abandonar el frente. Roshi simplemente asintió. Era de esperarse. Y entonces, Jiraiya se frotó la nuca, con expresión ligeramente exasperada. Ese Kakashi parece creerse menos importante que ustedes dos. Así que ya ha formado un escuadrón y se ha ido en una misión de reconocimiento, solo. Otra vez. Exclamó Tenzo antes de reprimirse. Sintiendo las miradas del Sannin y del Roshi, se enderezó rápidamente y murmuró. Entendido. Jiraiya rió con ganas. Tú también lo pasas mal, Tenzo. Ese tipo no se lleva bien con los demás, ¿eh? El humor desapareció de su expresión un momento después. En fin, esa es la situación. Hasta que Kakashi regrese, o esta fase termine oficialmente, ustedes dos estarán bajo mi mando. Ni Roshi ni Tenzo objetaron. La autoridad de Jiraiya era solo superada por la del Hokage. Como uno de los Sannin legendarios y actual comandante supremo del Frente Occidental, sus palabras tenían el peso de toda la aldea. Después de unos minutos más de charla informal, para comprobar su estado, los suministros y si necesitaban reabastecimiento, Jiraiya se levantó para irse. Cuando la puerta de la tienda volvió a cerrarse, el silencio regresó. Mientras tanto, en el puesto de mando de primera línea de Iwagakure, la atmósfera era mucho más oscura. Liberación de madera, un poder muy problemático. La voz de Onoki era baja, pensativa. Habiendo presenciado de primera mano cómo Ashirama sometió a todo el mundo shinobi y domó a las bestias con cola, sabía mejor que nadie que debía temer ese poder. Fue debido a esa comprensión que ahora se encontraba atrapado en un doloroso dilema. Enviar a los Jinchuriki de regreso a la batalla contra un usuario de liberación de madera capaz de contener a las bestias con cola fue una apuesta tonta. Un movimiento de alto riesgo y baja recompensa que podría costarle a Iwagakure sus activos más valiosos. Los Jinchuriki eran armas vivientes. Perder uno era un desastre. Perder dos sería catastrófico.
Pero si abandonaba su poder por completo, entonces intentar atravesar la línea del puente Kanabi se convertiría en una guerra de desgaste, una lucha que no favorecía a nadie. No con Jiraiya comandando el otro bando. Y ciertamente no mientras la sombra del tercer Hokage todavía estuviera presente en la reserva. Su plan inicial había sido mantener la línea y esperar a que Kumogakure viera a Konoha expandida y abriera un segundo frente en el este. Tenía paciencia de sobra. Pero la noticia que le llegó 3 días después de que el frente se estabilizara aplastó esa esperanza. La división de propaganda de Konoha lo había hecho público. Un enviado liderado por el asesor Omura Mitokado había ingresado a la Tierra de Hielo, iniciando conversaciones de paz formales con Kumo. En el momento en que Onoki escuchó, su expresión se oscureció. Así que eso fue todo. El cuarto Raikage, estaba usando su ofensiva como palanca para negociar mejores términos en la mesa de negociaciones de Konoha. Si Wagakure continuaba con este estancamiento, sangrarían por nada mientras Kumo cosechaba las recompensas diplomáticas. ¿Eran Iwa y Kumo aliados? Difícilmente. El tercer Raikage había muerto a manos de Iwagakure. Si la cooperación beneficiaba a ambas partes, Onoki podría soportarlo. Pero esta vez, Iwagakure no ganaría nada. Y aún quedaba Tsunagakure por considerar. Oficialmente, Suna era aliada de Konoha, o al menos eso afirmaba la propaganda de Konoha. Si Iwa seguía luchando y Kumo se retiraba, Rasa podría volverse oportunista de la noche a la mañana y aliarse con Konoha para reclamar territorios en el norte que Iwa había luchado con tanto ahínco por controlar. La balanza entre ganancias y pérdidas ya estaba inclinada. Onoki descendió lentamente del aire, con expresión sombría. Cambio de planes, dijo en voz baja. Kitsuchi, organiza una retirada gradual. Prioriza a los heridos y los suministros esenciales. Iwagakure se retirará. Señor Tsuchikage. Kitsuchi pareció sorprendido. Aunque la batalla no iba bien, aún no había llegado al punto de retirada total. Ejecuta la orden. ¿Sí? Kitsuchi saludó y se apresuró a transmitir la orden. Onoki lo vio irse, con el peso de décadas presionando sus hombros. Había invertido todo en esta campaña, incluso arriesgó a su Jinchuriki, pero al final, el resultado fue el mismo. Rasa dudó. El Raikage manipulaba desde lejos. Rodeado de aliados poco entusiastas, Iwagakure jamás podría alzarse con la victoria. Era viejo. Lo sabía. ¿Viviría para ver la próxima oportunidad de Iwagakure? Onoki no lo sabía. Pero de una cosa estaba seguro. Había llegado el momento de confiar el futuro a la siguiente generación. Habían pasado 4 días desde que Mori y Tenzo fueron puestos bajo el mando de Jiraiya, pero el frente del puente Kanabi permanecía inquietantemente tranquilo. Las defensas de Konoha se reforzaban a diario. Trampas, barreras y sellos de detección superpuestos uno sobre otro como una red de acero y chakra. Shikaku estaba prácticamente fundido con la mesa de arena dentro del centro de mando, sin apartar la vista de las cambiantes líneas del frente. Jiraiya seguía siendo el comandante general, saliendo ocasionalmente a inspeccionar él mismo los sectores de defensa. En el segundo día del estancamiento, Mori acompañó al escuadrón Barrera al frente. Eran especialistas en focas. Personas valiosas para observar y aprender de ellas. Al tercer día, Jiraiya se dio cuenta. El agente Anbu, cuyo nombre clave era Mori, parecía particularmente intrigado por el Fuinjutsu, así que el propio Sanin decidió ofrecerle orientación personal. Con un maestro así, el dominio de Mori sobre las técnicas de sellado avanzó rápidamente, lo suficiente como para que Jiraiya levantara una ceja en silenciosa aprobación. Mientras tanto, Tenzo empezaba a sentirse atrapado. No podía descansar bien, no podía entrenar bien y no sabía dónde concentrar su energía. Tenía que mantener en secreto su liberación de Madera. Carecía de actitud para otros campos. Y como agente clave, no podía agotarse con ejercicios interminables. Una vez había admirado a Mori, pero ahora, estaba empezando a extrañar a Kakashi. La solapa de la tienda Anbu se levantó de repente. Jiraiya entró, su habitual sonrisa relajada había desaparecido. Recojan. Centro de mando. Ahora, dijo con tono cortante. Kakashi acaba de regresar con información crucial. Cuando Mori y Tenzo llegaron al puesto de mando, el aire en el interior estaba cargado de tensión. Shikaku seguía clavado en la mesa de arena, con los ojos brillantes bajo la luz de la lámpara. Jiraiya estaba a su lado, con los brazos cruzados. Kakashi, aún con su equipo Anbu, estaba cubierto de barro y hierba. Claramente acababa de regresar de una larga y sigilosa carrera. Informe, dijo Shikaku secamente. La voz de Kakashi era baja y un poco áspera.
Como estaba planeado, lideré a mi escuadrón para infiltrarme en el territorio del país de la hierba, cerca del antiguo puente Canaví, para un reconocimiento profundo. Durante las primeras 24 horas, las rutas de patrullaje y las redes de defensa de Iwagakure se mantuvieron constantes, nada inusual. Pero hace 6 horas, comenzamos a observar varios escuadrones de Iwa moviéndose hacia el norte. ¿Retirarse para descansar o rotar?, preguntó Jiraiya. Es improbable, respondió Kakashi, negando con la cabeza. Nos arriesgamos a acercarnos. Al menos 10 unidades a plena capacidad se han retirado sistemáticamente hacia el norte desde su línea defensiva. Hizo una pausa y luego continuó. Hace 3 horas, confirmamos la retirada de 3 unidades más. Yuga Tsukimi usó su Byakugan. Vio al Jinchuriki del 5 colas entre ellas. Y no han llegado refuerzos para sustituirlos. Shikaku exhaló lentamente. Retirando tropas, incluso retirando al Jinchuriki que ancla su formación de asalto, Onoki se prepara para la retirada. Desde que se supo de la misión de Omura tocado al país de la escarcha, Shikaku había anticipado algo así. Parecía que las cosas finalmente se estaban poniendo a favor de Konoha. Ese viejo indeciso, murmuró Jiraiya con una media sonrisa. Es muy decidido. Shikaku no respondió. Ya estaba dando órdenes. Envía 3 equipos de reconocimiento de élite. Distribúyelos a lo largo de la línea Canaví. Quiero confirmación de los movimientos de tropas de Iwagakure. Cada brecha, cada fortaleza. El ninja mensajero hizo una reverencia y desapareció en un instante. Shikaku se volvió hacia Kakashi. Buen trabajo. Descansa un poco, pero quédate en espera. Sí, señor. Kakashi asintió brevemente y se fue. Jiraiya miró entonces a Mori y Tenzo. Ustedes dos también. Si Iwagakure se retira, podrían dejar una retaguardia o intentar un ataque final. Manténganse alerta. Entendido, dijo Mori, y los dos ambos salieron de la tienda. Horas después, los informes de los exploradores lo confirmaron todo. Las defensas de Iwagakure se debilitaban rápidamente. Las trampas y sellos restantes eran reemplazos apresurados de efectivos reales. La evaluación fue enviada a Konoha. La respuesta llegó rápidamente. Cuando el equipo de Mori fue convocado nuevamente, la atmósfera en el centro de comando se había vuelto más pesada, no más liviana. Ya han llegado las últimas órdenes de la aldea, dijo Jiraiya con tono serio. Debemos avanzar en el frente Canaví inmediatamente. Kakashi frunció el ceño. ¿Por qué? Iwagakure ya se está retirando. Si mantenemos la presión, se replegarán por sí solos. ¿Por qué arriesgarse a una ofensiva total ahora? Jiraiya suspiró. Porque el Raikage exige reparaciones, y se le acabó la paciencia. Si nos negamos, mañana abrirá otro frente. La expresión de Shikaku se tensó. Y si Kumogakure ataca, Onoki reconsiderará su retirada. Incluso podría volver a atacar antes de retirarse. El asesor del Hokage, Mitokado, ya está negociando, continuó Jiraiya. Esta es nuestra pequeña oportunidad. Mientras la voluntad de lucha de Onoki flaquee, atacaremos. Capturaremos a Canaví y, si es posible, los obligaremos a retroceder hasta la frontera del país tierra. Se hizo el silencio. La pregunta no formulada pesaba en la mente de todos. ¿Y si Onoki saliera al campo él mismo? Un lanzamiento de polvo y toda la ofensiva podría ser borrada, literalmente. Entonces Mori intervino. El capitán Kakashi realizó recientemente un reconocimiento profundo en el país de la hierba, ¿verdad? ¿Qué postura ha mantenido la aldea de la hierba en este conflicto? Jiraiya arqueó una ceja. ¿Hierba? Su estrategia de supervivencia es la neutralidad. Mientras Onoki esté aquí en persona, no se atreverán a mostrar una actitud seria. Han estado permitiendo discretamente que Iwagakure se mueva y acampe en su territorio. Shikaku asintió. Juegan a 2 bandas, siempre lo han hecho. Ni siquiera Suna, quien supuestamente es nuestro aliado, atacará directamente a Iwagakure. Esperar que Grass actúe es poco realista. No les pido que tomen partido, dijo Mori con serenidad. Solo quiero confirmar algo. ¿Alguna vez han declarado abiertamente su lealtad o cooperación con Iwagakure? Shikaku frunció el ceño pensativo y negó con la cabeza. No. Se han mantenido ambiguos, como siempre. Así podrán alegar impotencia después, gane quien gane. Exactamente, dijo Mori. Su mirada se agudizó. Desde la perspectiva de Iwagakure, la obediencia de la aldea de la hierba solo dura mientras tengan una presencia abrumadora allí. Pero si el ejército de Onoki comienza a retirarse, los ojos de Jiraiya se entrecerraron con interés.
Entonces, un cambio repentino en el comportamiento de Grass podría acelerar su retirada, continuó Mori. Si unos pocos shinobi de Grass con voluntad propia aparecieran tras sus líneas, hostigando convoyes de suministros, atacando unidades en retirada o incluso simplemente creando la ilusión de tales ataques, miró a los dos estrategas. El miedo a ser atacados tanto por delante como por detrás podría hacer que Iwagakure abandone el territorio de la hierba más rápido, tal vez incluso colapsar por completo sus defensas traseras. Las cejas de Shikaku se relajaron lentamente y apareció una pequeña sonrisa calculadora. Vale la pena intentarlo. Hizo una pausa. Pero una misión así sería increíblemente peligrosa. Infiltración, disfraz, muy tras las líneas enemigas. Solo un escuadrón de primer nivel podría lograrlo. La noticia de que los ninjas de la aldea de la hierba habían atacado los puestos de avanzada de Iwagakure dentro de las fronteras del país de la hierba llegó rápidamente a Onoki. El tercer Tsuchikage estudió el informe de inteligencia, frunciendo el ceño. Se atrevieron a atacarme mientras todavía estoy aquí. Pero tales cuestiones no podían descartarse simplemente porque parecieran improbables. Las fuerzas de primera línea de Iwagakure se habían estado reorganizando y retirándose con frecuencia. Konoha probablemente conocía estos movimientos, y si así fuera, la aldea de la hierba, la nación anfitriona, sin duda tampoco lo ignoraría. Como en cualquier aldea oculta, Grass tenía facciones radicales y conservadoras. Si alguna de ellas veía la debilidad de Iwagakure y decidía aprovecharse, no sería imposible. Con ese pensamiento, Onoki tomó su decisión. No importaba si los atacantes eran realmente shinobi de la hierba o no. La prioridad era asegurar la ruta de retirada. Si este tipo de incidente no se contenía rápidamente, aunque Grass no estuviera detrás ahora, pronto lo estaría. Kitsuchi. La solapa de la tienda se levantó y su corpulento hijo entró, haciendo una ligera reverencia. Tsuchikage-sama. Liderarás 3 escuadrones de élite. Acaba con esas ratas con rapidez y limpieza. Y una vez hecho esto, lleva sus cabezas a la aldea de la hierba como advertencia. Kitsuchi asintió y se giró para irse. Espera, lo llamó Onoki. ¿Han aumentado las indagaciones en Konoha últimamente? Sí, respondió Kitsuchi. La infiltración y el reconocimiento a pequeña escala han aumentado aproximadamente un 30%. Onoki entrecerró los ojos. Al ver que su padre no tenía más preguntas, Kitsuchi partió con sus hombres. Al ver la espalda de su hijo mayor desaparecer detrás de la tienda, Onoki exhaló suavemente. Además de Kitsuchi, ¿en quién más se puede confiar todavía en Iwagakure? Su mente volvió al problema en cuestión. Las acciones recientes de Konoha fueron desacertadas. No solo porque descubrieron que el frente de batalla de Iwagakure se estaba debilitando, sino por cómo reaccionaron después. En lugar de fingir ignorancia, comenzaron a investigar más activamente. ¿Planean un asalto? ¿Pero por qué? Lógicamente, Konoha debería mantener sus posiciones. Ya habían empujado a Iwagakure de vuelta al territorio de la hierba. Eso por sí solo ya era una victoria estratégica. Si no fuera por ese razonamiento, nunca habría retirado a Aang primero. Quizás sea necesario un contraataque para poner a prueba la determinación de Konoha. La idea surgió en su mente y luego Onoki la descartó. No. La retirada era lo primero. Esperaría a que Kitsuchi eliminara la amenaza de la hierba antes de hacer ningún otro movimiento. Para unos pocos escuadrones enemigos, no debería llevar mucho tiempo. Al menos eso era lo que creía Onoki, hasta que llegó el día siguiente y Kitsuchi aún no había regresado. Justo cuando Onoki se preparaba para comprobar la situación él mismo, Bunta, el Jonin temporalmente al mando de la línea del frente, entró corriendo a la tienda de mando, con el rostro serio. Tsuchikage-sama. Hay movimiento en la línea de Konoha. Están preparando un asalto a gran escala. ¿Qué? Onoki levantó la cabeza de golpe, con furia brillando en sus ojos. Se atreven a atacarme mientras todavía estoy aquí. Me he ablandado por esperar demasiado. ¡Bum! Retumbre. Antes de que su ira pudiera calmarse, explosiones ensordecedoras retumbaron desde la dirección del puente Kanabi. El asalto de Konoha ya había comenzado. Los shinobi del país de la tierra no eran conocidos por su ofensiva abrumadora, pero sus defensas eran incomparables. Incluso tomadas por sorpresa, las líneas Iwa respondieron con disciplina. Los gritos se mezclaban con el estruendo de las detonaciones. Se oían señales con las manos. Enormes muros de liberación de tierra surgieron del suelo, interceptando descargas de kunai explosivos en pleno vuelo. El terreno se deformó bajo el control del chakra, hundiéndose, desplazándose, para desviar las formaciones avanzadas de Konoha.
Se produjo un contraataque. Densos grupos de balas de piedra atravesaron el aire, chocaron con los explosivos de Konoha y los detonaron prematuramente en el aire. La primera ola del asalto de largo alcance de Konoha fue casi anulada. Su impulso se detuvo. Pero solo por un instante. Liberación de fuego. Técnica del gran dragón de fuego. Liberación de fuego. Gran técnica de llama. Liberación de viento. Gran avance. La segunda ola golpeó, esta vez un muro de fuego. Docenas de shinobi de Konoha desataron sus jutsus a la vez, y las llamas se extendieron por el estrecho frente del puente. El calor obligó a la primera fila de Iwagakure a retroceder ligeramente, el aire mismo brillaba. Pero ni siquiera ese infierno pudo atravesar el baluarte de piedra que tenía delante. Las paredes de la liberación de la tierra se ennegrecieron y agrietaron, pero resistieron. Algunos Iwanin se rieron desde detrás de las barricadas, burlándose del chakra desperdiciado de Konoha. Entonces, a través de la cortina de fuego ardiente, relámpago. Rayos cegadores de color blanco azulado atravesaron el infierno, chocando de frente con las llamas. La explosión resultante fue apocalíptica. Los muros de tierra se hicieron añicos. Escombros, chispas y fragmentos de piedra cayeron sobre la línea de Iwagakure como una tormenta. Una luz cegadora les quemó la visión. Varios shinobi gritaron, tapándose los ojos mientras el caos se extendía por las filas. Que no cunda el pánico. Reformen la línea. Estén atentos a los siguientes ataques. Bramó la voz de Bunta por encima de la confusión. Allá arriba, la expresión de Onoki se oscureció. Esto no fue una simple investigación. Konoha tenía la intención de luchar. Bajó al puesto de mando y llamó a Arsi. El Jinchuriki de 4 colas regresó al campo de batalla, ascendiendo a una plataforma alta creada por Iwanin a través de la liberación de la tierra. Bajo fuego encubierto, se formó una esfera negra de chakra denso, y luego se lanzó hacia las posiciones de Konoha. Justo cuando atravesaba el aire, una figura enmascarada apareció en el frente. El suelo estalló. Árboles gruesos y retorcidos explotaron desde el suelo, arqueándose y enroscándose juntos formando una enorme barrera de madera que interceptó el camino de la bola bestia con cola. El chakra de la bestia con cola chocó violentamente con la fuerza vital del elemento madera. La esfera negra aplastó la madera, destrozándola, pero la vitalidad regenerativa del jutsu siguió reformándose, desviando la dirección de la explosión hasta que apenas rozó el flanco de Konoha y detonó a lo lejos, estallando en una gigantesca nube en forma de hongo. En el momento en que la bola de la bestia con cola fue desviada, Onoki apareció sobre el baluarte de madera, con sus manos formando sellos. Una luz cúbica y transparente brilló en sus palmas. Liberación de polvo. Pero antes de que pudiera disparar, un destello salió disparado de la línea de Konoha, una sombra oscura cortando el aire hacia su cintura. Onoki se vio obligado a girar, rompiendo la técnica, moviéndose hacia atrás torpemente pero evitando el golpe por centímetros. Se estabilizó, frunciendo el ceño al ver el origen del ataque. Y se congeló. Desde la posición de Konoha, una figura familiar dio un paso al frente. Armadura de combate negra. Hombreras. Protectores de antebrazos. Un bastón largo en la mano y esa inconfundible y tranquila intención de matar. Tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, Shiseo Onoki apretando los dientes. Así que tú también has venido. Mori no se había unido a la operación de infiltración en las profundidades del país de la hierba. Iwagakure solo había retirado al Jinchuriki de las 5 colas, mientras que el anfitrión de las 4 colas, Rsi, permaneció en las líneas del frente. Tenía que hacerlo. El elemento madera de Tenzo poseía una gran fuerza destructiva, pero su capacidad para suprimir a una bestia con cola era limitada. En la historia original, incluso restringir la transformación de Naruto requería el collar que alguna vez usó el primero Kage. Así, la peligrosa misión de infiltración recayó en Kakashi, Tenzo y un Jonin de élite de la rama familiar Iga, responsable del reconocimiento de largo alcance y la contrainteligencia. Pero lo que realmente le dio a ese pequeño equipo la confianza para infiltrarse en las líneas enemigas, e incluso detener a una potencia como Kitsuchi, fue su cuarto miembro, Jiraiya. Sí, el propio Jiraiya se había ido. Hubo 2 razones para esto. Primero, la base trasera había sido atacada. Onoki seguramente enviaría un comandante poderoso para limpiar la situación. En segundo lugar, Hiruzen Sarutobi había llegado. El mismo profesor que Orochimaru admitió una vez que podía matarlo fácilmente. Con Hiruzen al frente, el poder de combate de Konoha ya era más que suficiente. Como Jiraiya acompañaba al equipo de infiltración, Kitsuchi no había podido eliminarlos ni siquiera repelerlos por completo.
Como resultado, la información que confirmaba su ausencia del frente se transmitió con éxito a Shikaku a través de los sapos mensajeros del monte Miboku. Y esa información condujo al ataque de hoy. Pensé que morirías de viejo en Konoha, Hiruzen, dijo Onoki con frialdad. ¿Sigues vivo y te estás coleando, Onoki?, respondió Hiruzen con dulzura, con esa sonrisa familiar en los labios. Como solo quedas tú, pensé en pasar a visitarte. Entonces, ¿por qué no bajas a recordarlo? Ha pasado mucho tiempo, Onoki. La aparición de los dos Kage congeló instantáneamente el campo de batalla. Resi retiró su capa de bestia con cola y se sentó con las piernas cruzadas sobre su plataforma de piedra, aunque su mirada permaneció fija en el ambú enmascarado. Mori se retiró silenciosamente al lado de Hiruzen, sin inmutarse por la mirada de Resi. Onoki descendió lentamente, deteniéndose a unos 10 metros de Hiruzen. Entonces, preguntó el viejo Tsuchikage, ¿planeas matarme aquí, Hokage? La guerra ya se ha prolongado demasiado, Tsuchikage, respondió Hiruzen con sinceridad. Retira tus fuerzas. Konoha nunca ha buscado la destrucción de Iwagakure. Poner fin a esta guerra nos beneficia a ambos. Onoki soltó una breve y triste carcajada. Puede que eso sea bueno para Konoha, pero no le hace ningún bien a Iwagakure. Ahórrate tus nobles palabras. Juntó las manos tras la espalda y entrecerró los ojos. ¿Qué te parece esto? Konoha pagó un precio por terminar la guerra con Sando. Y otro por Cloud. Así que dime, Hokage, ¿qué precio le ofrecerías a este anciano para que tu aldea sobreviva? Hiruzen no dijo nada. Simplemente sostuvo la mirada de Onoki. No es que no quisiera negociar, no podía. El poder militar de Iwagakure era demasiado grande. Konoha podría negociar con Tsunagakure, o incluso con Kumogakure, pero no con Iwagakure. La lista completa de 12.000 shinobi de Konoha representó 50 años de crecimiento. Mientras tanto, Onoki una vez había movilizado a 10.000 ninjas activos para atacar al Raikage, y esa ni siquiera era la fuerza completa de Iwagakure. La Tierra del Fuego era fértil y rica, pero ni siquiera Konoha se atrevía a mantener semejante ejército. La Tierra, estéril y dura, de alguna manera lo hizo. Onoki mantuvo sus fuerzas tan grandes por una razón: la expansión. Y cualquier precio que se le pagara solo se convertiría en combustible para la próxima invasión. Jiraiya ya se ha infiltrado profundamente en el país de la hierba, dijo Hiruzen con calma. Las pobladas cejas de Onoki se fruncieron. Las arrugas de su rostro curtido se acentuaron, aunque su expresión se mantuvo serena. Kitsuchi aún no ha regresado, ¿verdad? No hicieron falta más palabras. Las implicaciones eran claras. El equipo de Jiraiya probablemente había llegado a un acuerdo con la aldea de la hierba. La situación de Kitsuchi era desconocida. El frente no mostró ningún avance. Estuvieron presentes tanto el Hokage como un usuario del elemento madera. Konoha había decidido luchar a cualquier precio. Solo dos frases cortas tuvieron el peso suficiente para hacer que la mente de Onoki se agitara. Tras un largo silencio, resopló suavemente por la nariz. Hiruzen, parece que no eres tan viejo después de todo. Hiruzen lo miró a los ojos. Para el atardecer de mañana, la ofensiva de Konoha se detendrá. Con esa promesa hecha, el tercer Hokage supervisó personalmente la línea del frente mientras Onoki comenzó a emitir órdenes. Bajo la atenta mirada de Hiruzen, las fuerzas de Iwagakure comenzaron una retirada disciplinada y ordenada del puente Kanabi. Solo después de que las unidades de reconocimiento y barrera de Konoha confirmaron que el área estaba libre de trampas, sus tropas avanzaron con cautela, recuperando el suelo empapado de sangre. El equipo de Kakashi y Jiraiya regresaron al mediodía del día siguiente. Y justo antes de la fecha límite establecida por Hiruzen, el atardecer del segundo día, Onoki lideró al ejército principal de Iwagakure en una retirada total más allá de la frontera del país de la hierba. Esa tarde, un enviado de la aldea de la hierba llegó al puesto de mando de Konoha para reunirse con el Hokage. Hiruzen, siempre cortés, ignoró el silencio y la vacilación de hierba. Simplemente sonrió, afirmando que Konoha siempre había respetado y seguiría apoyando los intereses de la aldea de hierba. Poco después, ambos bandos enviaron personal para establecer puestos de avanzada conjuntos a lo largo de la frontera entre hierba y tierra, formando una nueva línea defensiva. Por ahora, el frente occidental estaba en calma. Shikaku me dijo que sigues tan agudo como siempre, Rossi. Dentro de la tienda de comando temporal, Hiruzen se reunió con el joven, ahora sin su equipo Anbu, solo. Si no fuera por tu plan de crear presión a través de los movimientos de Gras Village, no habría sido tan fácil acorralar a ese viejo testarudo para que se retirara.
El plan fue mío, pero el mérito es de Kakashi-senpai, respondió Rossi con calma. Sin su infiltración, que confirmó la intención de Iwagakure de retirarse, ninguno de nuestros despliegues posteriores habría sido posible. Su tono era sereno, su expresión serena. Para Rossi, ahora Jonin, el mérito militar ya no importaba tanto. Con la fuerza y la influencia que poseía, el reconocimiento llegaría naturalmente. Lo que más importaba ahora era demostrar un buen juicio y demostrar valor. Así fue como sus palabras ganarían peso. Los jóvenes no deberían ser demasiado modestos, dijo Hiruzen con una leve sonrisa. Leer el curso de la batalla y encontrar un camino viable para avanzar, eso por sí solo es un talento extraordinario. Sus ojos se suavizaron con admiración y algo casi paternal. Esta misión de Anbu termina aquí. Regresarás al cuerpo Jonin por ahora. Pero recuerda, si es necesario, aún puede ser llamado como Mori. Hizo una pausa y luego agregó, Kakashi y Tenzo tienen otras tareas. Por ahora, Rossi, regresa a la aldea y descansa. Mientras hablaba, una sonrisa ligeramente indefensa se dibujó en el rostro de Hiruzen, casi tímida. Aunque debo advertirte, tus dos compañeros de equipo parecen bastante molestos por quedarse atrás esta vez. Rossi parpadeó, genuinamente desconcertado. 3 días después de la partida de Rossi, finalmente llegó la noticia: Iwagakure había sido expulsado del País del Fuego. Los detalles exactos de la batalla fueron clasificados, pero el resultado se difundió con rapidez. La aldea, antes inquieta, comenzó a calmarse, y su ansiedad fue reemplazada por alivio y una nueva estabilidad. Itachi, sin embargo, tenía sus propias sospechas. Esto debe tener algo que ver con mi capitán, dijo en voz baja. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Izumi, apoyando la barbilla en la palma de la mano mientras lo miraba con curiosidad. Es simple, respondió Itachi con seguridad. Una misión de ese nivel solo se le asignaría a alguien como él. Su fuerza siempre ha sido insondable. Hemos estado juntos en misiones, pero nunca ha demostrado todo su potencial. Hizo una pausa, pensativo. El tercer Hokage también debe saberlo. Por eso le confió la tarea solo a él. Izumi esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Era una ninja común y corriente, talentosa, sí, pero conocía sus límites. Incluso después de despertar su Sharingan, no estaba ni cerca del nivel de Itachi ni de su capitán. Si Itachi lo dijo, debe ser verdad. Asintió levemente. Probablemente tengas razón. Voy a entrenar, dijo Itachi, poniéndose de pie. Buena suerte, Itachi, respondió ella suavemente. La aldea aún no los había convocado. Anko estaba en medio del entrenamiento, pero fragmentos de chisme seguían llegando a sus oídos y Iwagakure se había retirado. Kumogakure estaba negociando. El Tsuchikage había sido expulsado del país de la hierba, pero aún no había noticias de Rossi. No sabía a dónde había ido, solo que estas victorias seguramente tenían su influencia. Y, sin embargo, como miembro del equipo 5, la habían dejado atrás por ser demasiado débil. Cuando terminó el entrenamiento, el cielo ya se había oscurecido. Arrastrando su cuerpo cansado de regreso a su apartamento, se detuvo en la entrada. ¿Roshi? Su voz temblaba, insegura, como si temiera haberlo confundido con otra persona. ¿Aún no has comido? Rossi levantó la vista, observándola con ojos tranquilos. Todavía no. Entonces abre la puerta. Primero tomaré un poco de agua, luego llamaremos a Itachi e iremos a comer. La mente de Anko estaba confusa, pero su cuerpo se movía por instinto. Abrió la puerta, hirvió agua y observó a Rossi recorrer su apartamento, igual que la primera vez que lo visitó. Él recogió en silencio sus kunais y pergaminos dispersos, murmurando sobre sus malos hábitos. Anko, demasiado hambrienta como para preocuparse, abrió un tazón de fideos instantáneos. Pero solo quedaba uno. Con un suspiro, trajo un tazón para compartir. Oye, me diste muy poco. Se quejó cuando Rossi le acercó una pequeña porción. Así es como un capitán trata a su compañero. Te invito a comer de verdad luego, dijo Rossi sin levantar la vista. Si comes demasiados fideos instantáneos, te convertirás en una patata. ¿Qué patata? Tú, Rossi. Gritó, enseñando los dientes como un gato furioso. Pero él simplemente se acercó y le pellizcó la mejilla, deteniendo fácilmente su ataque. Ella gruñó en voz baja, pero finalmente aceptó su parte, la devoró, ordenó un poco y siguió a Rossi para encontrarse con Itachi. Capitán, ha vuelto, saludó Itachi, sus ojos brillando brevemente antes de volver a la calma. ¿Ya comiste?, preguntó Rossi. Itachi dudó, mirando la sonrisa de Anko.
Todavía no. Mintió sin pestañear. Entonces vámonos. Parece que no hay muchos restaurantes nuevos últimamente. Quiero tempura. Anko levantó la mano inmediatamente. ¿Itachi? Preguntó Roshi. La tempura está bien. Entonces tempura. Anko tenía una docena de cosas que quería decir, quejas, preguntas, tal vez incluso un pequeño regaño, pero de alguna manera, ninguna de ellas parecía necesaria más. La guerra en el frente occidental había terminado. Las calles estaban más animadas. En el restaurante, las risas se mezclaban con el tintineo de las copas mientras los ninjas fuera de servicio celebraban la paz ganada con tanto esfuerzo. Por fin hemos echado a esos cabrones de Iwagakure. Vitoreó un hombre con cicatrices, alzando su copa de sake. Por fin nos vengamos. Incluso sus... Oye, Interrumpió bruscamente un shinobi mayor a su lado. Los asuntos del campo de batalla son confidenciales. Cuidado con lo que dices. Bueno, lo siento, murmuró el hombre, suavizando el tono. Acabo de recordar a Kento, nos cubrió Y. Ellos, la atmósfera se ensombreció al instante. Incluso los palillos de Anko se detuvieron en el aire mientras su mirada se dirigía a Roshi. El capitán no dijo nada, solo bajó la mirada y bebió un sorbo de té. ¿He oído que Kumogakure sigue dando largas? Preguntó alguien en otra mesa, intentando animar el ambiente. Llevan una eternidad negociando. ¿Aún no hay resultados? No tienen derecho a culparnos después de lo que hicieron aquí primero. Respondió otro con amargura. Si quieres saber mi opinión, intervino una voz desde un rincón, el clan Hyuga no debería haber llegado tan lejos en aquel entonces. Si lo hubieran sometido en lugar de matarlo, no estaríamos en este lío, ¿qué dijiste? La animación del restaurante se transformó en discusiones. El dueño salió apresuradamente de detrás del mostrador, haciendo una reverencia y pidiendo calma. Los clientes habituales de las mesas cercanas se unieron, regañando a ambos bandos por pelear en una noche de victoria. Para aliviar la tensión, el dueño ofreció platos gratis de tempura de camarones fritos. Poco a poco, el ruido se calmó, reemplazado de nuevo por el tintineo de los platos y el aceite chisporroteando. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras pronunciadas aún revelaban una verdad incómoda. Roshi mordió un trozo de tempura. Estaba crujiente y dulce, pero el sabor no le llegó al corazón. Su mente se detuvo en el asunto de los Hyuga. Durante la guerra en dos frentes, nadie tuvo tiempo de detenerse en los detalles. Pero ahora, al desaparecer las amenazas externas, afloraban grietas internas. Tras la sangrienta batalla con Iwagakure, la lista de bajas era abrumadora. Las negociaciones con Kumogakure preveían ser difíciles, posiblemente incluso humillantes. Toda esa frustración, todo ese dolor, necesitaban un lugar a donde ir. Y así la gente eligió un blanco fácil: el clan Hyuga. Aunque la lógica indicara que los Hyuga eran víctimas, la emoción exigía que alguien, cualquiera, asumiera la culpa. Era mucho más fácil resentirse con la víctima que afrontar la crueldad de la guerra misma. Si los altos mandos no intervinieran pronto para orientar la opinión pública, ese resentimiento solo seguiría enconándose. Y el resultado final, probablemente sería el mismo final trágico que ya conocía. Roshi no sabía si Konoha en la línea de tiempo original había enfrentado circunstancias peores, lo suficientemente malas como para sacrificar a uno de los suyos para calmar la tormenta, pero desde donde estaba ahora, no podía estar de acuerdo con tal elección. Todavía no. No cuando aún se podía detener. Konoha era incompetente. E incluso ese viejo fósil de Onoki se había vuelto inútil. A pesar de que Kumo había derrotado a un gran número de fuerzas de Konoha en el frente oriental, aún así habían sido expulsados del país de la hierba. Cuando el cuarto Raikage recibió la noticia, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Un relámpago crepitaba débilmente a su alrededor mientras luchaba por contener su furia. Onoki había provocado tal caos, pero al final, todo fue fanfarronería, ruido sin sustancia, furia sin resultados. Lo primero que hizo Omura al llegar a la aldea oculta de la nube fue, por supuesto, enfrentarse al Raikage. Su intercambio verbal comenzó en el mismo instante en que se conocieron. Ambas partes negaron firmemente cualquier irregularidad. En la mesa de negociaciones, Omura evitó deliberadamente mencionar el informe interno de Danzo, de que podría haber problemas dentro de Konoha. La discusión se limitó a una única narrativa controlada. Una fuerza desconocida había atacado al enviado de Kumogakure. La conclusión oficial fue casi ridículamente clara. Tal vez Iwagakure, Tsunagakure o incluso Kirigakure habían enviado agentes.
Ambas partes incluso coincidieron tácitamente en que Iwagakure parecía el lugar más sospechoso. Tenían motivos, capacidad y su respuesta al incidente había sido sospechosamente rápida. Pero no importaba. Al Raikage no le interesaban las teorías, quería algo que Konoha poseyera. Entonces, incapaz de exigir respuestas a Onoki, concentró su ira completamente en Konoha. En un momento dado, un rayo surgió con tanta fuerza a su alrededor que su puño casi le impactó el cráneo a Omura muy tocado. Pero el viejo consejero ni siquiera se inmutó. Se arremangó con calma, revelando la fórmula de sellado grabada en su brazo. Si me matas aquí, dijo con serenidad, algunos de tus élites de la nube, y quizás incluso tú, Raikage-sama, serán enterrados conmigo. Si crees que el precio es justo, entonces, sin duda, ataca. De lo contrario, por favor, siéntate y continuemos nuestra conversación. Las negociaciones estaban estancadas hasta que llegó la noticia del rápido colapso de Iwagakure. Y con eso, el Raikage perdió su mayor moneda de cambio. En cuanto al puesto fronterizo de la Tierra del Agua Caliente y las cuotas de misión en la Tierra de los Bosques, dijo Omura, con un tono ahora firme e inflexible, los términos propuestos por Kumogakure son inaceptables para Konoha. Nuestra oferta final se mantiene. Según el consenso alcanzado, Konoha proporcionará al país del rayo las tarifas más favorables para alimentos y artículos esenciales. Además, una parte de las cuotas de misión del país del agua caliente podrá reasignarse a sus shinobi. Explosión. La mesa de negociaciones se astilló bajo el puño del Raikage. Su imponente figura se alzó sobre el inquebrantable Omura, con relámpagos danzando furiosamente sobre sus hombros. Basta de dar vueltas sin sentido. Rugió. Bien. Acepto tus condiciones, pero solo con una. Se inclinó, con los ojos afilados como rayos, mirando directamente a la mirada tranquila y cubierta de vidrio del asesor. Entreguen al asesino de Akai. Vida por vida. Si ni siquiera puedes hacer eso, entonces es la guerra. Y créeme, a Onoki le encantaría marchar al sur de nuevo. Omura se quedó en silencio por un momento, luego con calma se subió las gafas hasta el puente de la nariz. Dentro de Konoha, el aire de victoria del frente occidental no duró mucho. El resentimiento no disipado, mezclado con dolor y agotamiento, pronto encontró un nuevo objetivo: el clan Hyuga. Mientras Roshi caminaba por las calles, podía oírlo extenderse, primero en susurros, luego en charlas abiertas. ¿Lo oíste? Kumogakure le exige justicia a los Hyuga. Podrían haberlo sometido. ¿Por qué matarlo? Muchos murieron por culpa de ellos. Byakugan, pueden verlo todo, excepto los problemas que han traído a la aldea. Lo que empezó como chismes vanos se había convertido en una oleada constante de acusaciones. Bajo la manipulación silenciosa y la frustración colectiva, la opinión pública había cambiado. Y cuando se filtraron los llamados términos de paz, con frases como castigo severo para el culpable y vida por vida, el resentimiento encontró un nombre, un clan y un chivo expiatorio. Roshi caminó entre los murmullos, con el ceño fruncido. Nunca creyó que la nube oculta realmente tuviera intenciones de ir a la guerra. La bravuconería del Raikage era pura presión, nada más, para obligar a Konoha a hacer concesiones. Y esta lógica que se extendió por el pueblo, de que sacrificar la vida de un Hyuga podría asegurar la paz para miles, era ridícula. Si ese razonamiento fuera cierto, entonces no debería el Raikage, cuyo padre, el tercer Raikage, murió atrapado por Iwagakure, haberle declarado la guerra a Onoki hace mucho tiempo. Subiendo las escaleras hacia el edificio Hokage, Roshi se detuvo afuera de la oficina. Una figura familiar se acercó, Asuma Sarutobi, recién afeitado y visiblemente furioso, saliendo furioso sin notar a Roshi en absoluto. Roshi lo siguió de reojo y luego se giró hacia la puerta entreabierta de la oficina. Un pesado silencio reinaba en el interior. Llamó suavemente. Pase. Hokage-sama. Ah, Roshi. El tercer Hokage parecía cansado, aunque aún logró esbozar una leve sonrisa. Siéntese. ¿Qué lo trae por aquí? Hokage-sama, vine a informarle de algunos rumores que circulan en la aldea, comenzó Roshi. La mirada de Hiruzen volvió a los papeles que tenía sobre su escritorio. Ah, ¿sí? ¿Qué clase de rumores? Sobre la nube oculta, dijo Roshi con cuidado, evitando mencionar directamente a los Hyuga. Mi impresión es que no tienen intención de reanudar las hostilidades. Hiruzen asintió levemente. Desde tu recuperación, Roshi, te has vuelto cada vez más perspicaz. Has manejado los incidentes recientes admirablemente. Sonrió levemente. El futuro del pueblo dependerá de jóvenes como ustedes. Roshi no dijo nada. La expresión del Hokage se volvió seria.
Todos entendemos lo que insinúas. Pero no podemos simplemente ignorar la ira del Raikage ni confiar en su moderación. Sus exigencias, salvo esa última, ya son más moderadas de lo que esperábamos. Poner fin a este conflicto rápidamente sigue siendo la mejor solución. El clan Hyuga ya ha expresado su voluntad de asumir la responsabilidad por el bien común. Exhaló lentamente, con los ojos cargados de cansancio. Si el Raikage realmente vuelve a la guerra, aunque sea por medio mes, ¿cuántas vidas se perderían en el frente? ¿Cuántas muertes evitables? Nuestras preocupaciones son las mismas que las de Kumogakure, dijo Roshi con calma. Pero, interrumpió Hiruzen con tono firme, no podemos poner nuestra paz en manos de la racionalidad del Raikage. Tú, Roshi, entre todas las personas, sabes cómo piensan los shinobi de Cloud. Su voz se suavizó, agobiada por los años. Terminemos esta discusión aquí. Todo el resentimiento, y la culpa, recaerán sobre mí. Roshi no discutió. Se levantó, hizo una ligera reverencia y salió de la habitación. Después de todo, solo era un Jonin. No podía hacer mucho. Al final, el juego cobarde iniciado por el Raikage fue ganado por el bando con mayor miedo a la pérdida, el que dobló la rodilla primero. Afuera, Roshi miró hacia la roca Hokage. Y un solo pensamiento cruzó su mente. Si fuera Tsunade, ¿habría doblado la rodilla primero? Yugayashi no murió. Al igual que en el cuento original, fue su hermano menor, Hisashi, quien pereció en su lugar. Los dos hermanos eran idénticos en apariencia. Hisashi, como miembro de la rama de la casa, portaba el sello del pájaro enjaulado, una cruel maldición que destruiría su Byakugan al morir, dejándolo inservible. Así que, cuando Konoha entregaba un cadáver, era suyo. Al recibir el cuerpo inútil y los ojos arruinados, el cuarto Raikage no insistió más. Solo quería ofrecer una explicación a su aldea, demostrar que la dignidad de Kumogakure no había sido pisoteada. Obtener el cuerpo de un Hyuga era lo máximo que podía hacer sin sumergir a su pueblo en otra guerra. Si no lograba negociar una victoria, el descontento que se gestaba en Kumogakure pronto estallaría. Durante las tensas negociaciones, el bloqueo de Konoha al suministro de alimentos continuó sin cesar. Los comerciantes del País del Fuego temían ser perseguidos, mientras que los agentes de la raíz interceptaban implacablemente cualquier barco que se rumoreara con destino al País del Rayo. Incluso cuando Kumogakure envió escoltas, no ayudó mucho, los ninjas eran mucho mejores matando que protegiendo. En cuanto a la reputación empañada de Konoha por atacar a la gente común, entre las 5 grandes naciones, todos conocían la palabra Road. Pero para la mayoría de la gente común, la palabra no significaba nada. Y si alguien se atreviera a cuestionar a Konoha sobre los ataques, la oficina del Hokage respondería con calma burocrática. Konoha es una aldea legal. Tales acciones son impensables. Puede presentar una solicitud oficial si desea investigar más a fondo. Poco después, Konoha y Kumo firmaron formalmente un tratado de alianza. El humo de la guerra en el frente oriental por fin comenzó a disiparse. Konoha entonces extendió una rama de olivo hacia Iwagakure. Para sorpresa de todos, Onoki accedió casi de inmediato, sin condiciones ni exigencias. Simplemente declaró el cese de las hostilidades y luego dirigió rápidamente su mirada hacia el oeste, hacia las vastas tierras más allá de la Tierra del Silencio. Años de fallida expansión hacia el sur lo habían desgastado. Luchar contra Konoha se había vuelto agotador. Girar hacia el oeste, quizás hacia Sunagakure, o incluso emplear ninjas rebeldes como Akatsuki, parecía mucho más rentable. Si tenían éxito, él se beneficiaría. Si morían, no habría que pagar ninguna compensación. Sunagakure fue el único que salió adelante, aunque incluso eso duraría poco. Konoha, a pesar de su victoria sobre Iwagakure, quedó desangrada. Pacificar a Sunagakure y apaciguar a Kumogakure tuvo un alto costo. Incluso con los vastos recursos de la Tierra del Fuego, las pérdidas podrían eventualmente recuperarse, pero la confianza y el orgullo no se recuperaron tan fácilmente. La tormenta de la opinión pública contra el clan Hyuga y la postura de Kumo no había pasado desapercibida. Había muchas mentes brillantes en Konoha. La mayoría comprendía el razonamiento del Hokage. Evitar la guerra significaba menos muertes, pero eso no disipaba el resentimiento. Hiruzen lo sabía todo. Aún así, continuó con el tranquilo ritmo del trabajo, gestionando el papeleo, entrenando a los estudiantes de la academia y visitando a las familias que habían perdido a sus seres queridos. En silencio y sin fanfarrias, Asuma Sarutobi abandonó el pueblo. Roshi se enteró de ello por Ayami y los demás durante una reunión en la antigua residencia.
El hijo del tercer Hokage tiene un tornillo suelto, murmuró uno de ellos. Akai, quien se encargaba de las misiones en el centro, frunció el ceño. Proteger al Daimi, ¿no es una tarea honorable? Ayami y Kachionju intercambiaron una mirada. Roshi respondió antes de que pudieran hacerlo. Es necesario, dijo con serenidad, pero no algo de lo que enorgullecerse. Kachionju se recostó. Que mantengamos buenas relaciones con el Daimi no significa que sea el corazón del país del fuego. Los verdaderos protectores de esta nación somos nosotros, los shinobi de Konoha. El Daimi tiene herederos y hermanos, añadió Ayami con frialdad. Mientras no estén bajo control extranjero, sus vidas o muertes no importan mucho. Kachi se encogió de hombros. Mejor si sobreviven. Así habrá menos caos político. La conversación se desvaneció en un silencio confortable. Antes de irse, acordaron un último asunto. A partir del mes siguiente, celebrarían una comida compartida una vez al mes en la antigua residencia. La asistencia no era obligatoria. Cualquiera podía pasarse. Fue idea de Roshi, con el visto bueno de la abuela Momoka. Él mismo la financiaría. Un comedor sencillo, buena comida y puertas abiertas. Todos estuvieron de acuerdo. Cuando la pequeña reunión terminó, Ayami se quedó un rato más. Si no sucede nada inesperado, la ceremonia de ascenso al examen Chunin se llevará a cabo el próximo año, dijo. En tu escuadrón, ese chico Uchiha, Itachi, ¿verdad? ¿Sigue siendo un genin? Roshi asintió. Estará listo. Ayami sonrió levemente. Claro que sí. La aldea sí que sabe cómo complicar las cosas, entregándotelo así. Tuve que usar mis influencias yo mismo. Al ver la mirada curiosa de Roshi, Ayami se reclinó en su silla. ¿Sabes? Después de que el señor Ashirama disolviera los clanes, no todos estaban contentos. Pero nadie podía oponerse a su voluntad. Cuando él y el señor Tobirama se fueron, esa sensación de orden se desvaneció. Los Uchiha se volvieron más desafiantes, y algunos empezamos a tener nuestras propias ideas. Roshi guardó silencio. Podía comprender ese sentimiento. Después de todo, los Senju habían luchado y ganado las guerras de la era de los clanes guerreros, solo para disolver su propio clan y dejar que los Uchiha se alzaran como la casa más prestigiosa de Konoha. El resentimiento era inevitable. Así que sí, continuó Ayami en voz baja, algunos decidieron respaldar al asesor Shimura. Roshi se quedó paralizado por un momento. Así que así fue. Antes, Lady Momoka nunca manifestaba su postura, así que nos mantuvimos en silencio, dijo Ayami. Pero ahora que estás al frente y tienes un Uchiha bajo tu mando, convencí a algunos de ellos para que sigan tu ejemplo. Puede que aparezcan pronto. No te lo tomes como algo personal si son bruscos. Roshi no respondió. Pero la comprensión le pesó mucho. Entre las facciones más hostiles a los Uchiha y más ansiosas por adoptar la postura de lineadura de Danzo, siempre había existido sangre Senju. No es de extrañar que, en la línea de tiempo original, después de la muerte del tercer Hokage, Danzo, a pesar de tener poder y aliados como Omura y Koharu, todavía fuera completamente reprimido por Tsunade a su regreso. No fue solo su autoridad como Hokage lo que lo mantuvo bajo control. Fue la voluntad silenciosa del legado de su abuelo. Y la lealtad de aquellos que aún llevaban el nombre Senju. La implicación del sutil recordatorio de Ayami era bastante obvia. Los Senju que anteriormente habían apoyado a Danzo ahora estaban empezando a cambiar su lealtad. Danzo Shimura eventualmente vendría porque sus cimientos se estaban desmoronando y sus viejos aliados estaban flaqueando. Y finalmente lo hizo, con cortesía. Sin su típico ambú raíz detrás, llegó solo. La oscuridad de Konoha golpeó suavemente la puerta principal de la casa de los Senju, pareciendo más un burócrata anciano que el temido maestro espía. Fue la abuela Momoka quien respondió. Danzo permaneció afuera con modestia, haciendo una ligera reverencia. Perdón por la intrusión, Lady Momoka. Momoka lo observó en silencio por un momento, evaluándolo con su mirada penetrante. Luego se apartó. Entra. Gracias. Roshi escuchó pasos en el patio y se giró. Asesor Shimura. Danzo se acercó a él lentamente y dijo. Solía pensar que eras como Hiruzen, vacilante incluso en algo tan simple como una misión de supresión de bandidos. Su tono era extrañamente tranquilo, sin ningún atisbo de frialdad. Sin embargo, Danzo continuó. Me di cuenta de que tú y yo no somos tan diferentes después de leer tu informe de misión de Tsunagakure. Hizo una pausa pensativa. Esta discusión debería haber tenido lugar antes, poco después de su misión en el puerto de Deai. Su mirada se dirigió a Momoka, que estaba de pie en silencio cerca.
Sin embargo, Lady Momoka intervino personalmente en ese momento. Por lo tanto, me contuve. Rosie entrecerró los ojos. Eso fue lo que pasó. La abuela se había encontrado con Dance el día que se fue, además de Ayami y los demás. Es comprensible que no hubiera seguimiento posterior. Al parecer, la propia abuela había bloqueado el asunto, que él creía que había sido suprimido por el Hokage del incidente de Kumogakure. En cuanto a la inusual cortesía de Dance, no fue particularmente sorprendente. Una vez sonrió para conquistar a Kakashi, incluso en la línea temporal original, poco después del fallecimiento del cuarto Hokage. Dance se sentó en un banco de piedra en el patio sin ser invitado. Hiruzen es viejo, dijo con voz tranquila pero firme. Sacrifica la estabilidad y la dignidad de la aldea para mantener la ilusión de una paz duradera mediante el compromiso. Debiste haber hablado del asunto Iga con él. Había mejores opciones disponibles. La mirada de Dance esperaba una respuesta. El apaciguamiento no tiene ningún propósito. Solo le da más confianza al enemigo. La disuasión, un poder tan fuerte que nadie se atreve a oponérsele, es la base de la verdadera paz. Se inclinó un poco hacia adelante. Hiciste un buen trabajo gestionando la situación de Tsunagakure. Frases como alianzas y unidad moral son recibidas con desdén por otros. En lugar de reliquias sentimentales que persiguen los ideales de una era pasada, Konoha necesita personas dispuestas a defender sus intereses. Su tono se suavizó al añadir, hay margen para la cooperación entre nosotros. Podemos evitar conflictos innecesarios, tanto internos como externos, por el bien del futuro de Konoha. Por fin, Rosie dijo algo. ¿Qué tipo de colaboración busca el asesor Shimura? Todo, dijo Dance con tranquilidad. Podemos empezar por mantener la estabilidad interna de la aldea, dijo tras una pausa. Juntó las manos y miró fijamente. La base de la fuerza externa es el orden interno. Sin embargo, ciertos elementos persisten, profundamente arraigados, corrosivos, imposibles de eliminar limpiamente. Debilitan a Konoha desde dentro. Su tono se suavizó. Trabajé para el señor Tobirama. Incluso tuve a Kagami, un camarada del clan Uchiha. Un shinobi extraordinario. Según el señor Tobirama, era alguien que trascendía el ámbito limitado de su ascendencia, la mirada de Dance se endureció. Sin embargo, semejante genio es efímero. Kagami falleció demasiado pronto. No mencionó la causa de la muerte de Kagami, pero era obvia. El propio clan Uchiha es esa podredumbre, dijo Dance con frialdad. Un tumor maligno que pudre dentro del cuerpo de Konoha. Esta aldea, nacida del sacrificio de los Senju, es codiciada por quienes solo resienten, roban y conspiran. Nunca han encajado realmente aquí. La indulgencia de Hiruzen solo ha producido un tigre que acabará devorando a su cuidador. Se puso de pie, y su voz se alzó. Has visto la frontera. Has visto morir a camaradas. Deberías entender. La descomposición crónica debe erradicarse con precisión. Un dolor breve y agudo es mejor que una hemorragia interminable. El ojo de Danzo brilló. La espada más afilada para esa tarea está ahora en tus manos. Con un leve fervor en la voz, se acercó. Con tu valentía, determinación, mis recursos y mi fe, podemos detener innumerables tragedias en el futuro. Konoha puede volver a ser grande. El ambiente se tensó. Rosie abrió la boca para hablar, pero una leve tos lo detuvo. Dance. La voz de Momoka era tranquila y firme, pero autoritaria. Es suficiente por hoy. El fervor de Dance se desvaneció. Se giró hacia ella y, por un instante, el viejo shinobi pareció simplemente viejo, una reliquia opacada por el tiempo. Hizo una ligera reverencia. Como desees. No te obligaré a nada más. Se volvió hacia Rosie y le dijo con calma. Esperaré tu respuesta. No tardes demasiado. Rosie podría haber tomado esas palabras en serio si hubieran venido de otra persona. Tal vez incluso habrían tenido convicción si hubieran venido de un Dance más joven. Sin embargo, al igual que Hiruzen, Dance era demasiado viejo e inflexible para reconocerlo. Sin embargo, Rosie sabía que el hombre no se rendiría fácilmente. El resto de ese invierno transcurrió en silencio. El mundo ninja no se vio afectado por grandes convulsiones. Aunque hubo ocasionales escaramuzas fronterizas, Konoha experimentó un inusual período de paz. Los días de Rosie transcurrían con naturalidad, con misiones, entrenamientos y breves descansos entre ellos. En los escritorios del centro de misiones, se apilaban pergaminos de misión. Para cubrir la Tierra del Fuego y sus alrededores, el equipo 5 trabajó con diligencia, saliendo cada pocos días para realizar misiones de reconocimiento, escolta, supresión y negociación. Sin descanso.
Y no estaban solos. Todos los shinobi de Konoha estaban ocupados atando cabos sueltos del caos del año. Los pergaminos urgentes no empezaron a desvanecerse hasta la última semana del año 54 de Konoha. Mientras se preparaban para un fin de año inusual y tranquilo, toda la aldea dejó escapar un suspiro colectivo. Roshi, Itachi y Anko tuvieron una comida sencilla en Ichiraku Ramen el último día del año. Enroscándose en el aire invernal, el vapor se elevaba de sus cuencos. El silencio, las risas y el calor parecían ser el tumulto del año anterior que se disipaba lentamente en el cielo nocturno. Y el viento frío no trajo nada más que silencio mientras se separaban con los últimos rayos de luz. El año 55 de Konoha amaneció tranquilamente. Yohairo Ascencio 1631. Izuku 1836. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalo Gámez 995. Alejandro Flores Iz 9p. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Tailan Koto Sanabria 9151. Gozo 1Z. Julián Vega Gid. Osvaldo Escandon Baez 94. Shiraori 6006. Nick Ubi 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. Zrisk C 6761. José Águila Águila 2673. Sadermo. Julio César Andujo Cuevas 38. Giovanni Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Max Nicolás El Proxt 6785. Jesús David Ardila Martínez. Juan José Moya 8452. MR NID 9471. Davi 29080. Asiroplace 7338. Agni DXD. Fabián Vera KB2OI. Elx 4605. Exoe 78. Jason Cruz 3716. Montes Díaz Rodrigo Manuel Gun 60. José 88, T7V. Alex, Van, Astrea 2959. Gastón Aguilar. Karen Cor 568. Lucifer Gol. Mundo FNAF 6704. Aseroy 7JF. Tristan Locheo 4772. Fabián Vera KB2OI. Kiz 6403.